Ahora, en resumen de una semana agitada, tenemos a alguien que nunca se guarda lo que piensa, que es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, que ya fue diputado por la coalición cívica y ahora busca hacerlo nuevamente por Cambiemos. Lo tenemos a Fernando Iglesias. ¿Cómo estás? Juan Ignacio de Reca te saluda. ¿Cómo te va, Juan? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Bien, bien. Descansando un poco después del timbreo de la mañana. Está bien. Bueno, digamos, esta semana pasaron una trilogía de hechos que ahora los vamos a ir desmenuzando. Yo creo que a una gran parte de la sociedad la esperanza con este tema de que se termine la impunidad en Argentina. Creo que el más fuerte de todos, al menos para mí, aunque puede ser discutible, es ver a De Vito en el banquillo de los acusados por el juicio de la tragedia de Once. ¿Cómo viste eso? ¿Cómo te impactó a vos? Bueno, sí, es hora de que se haga justicia, ¿no? De Vito fue denunciado ya en el año 2004, Carrió hizo la denuncia pública de que era el cajero de los Kirchner. En el 2008 presentó Carrió y acompañamos muchos de los que entonces éramos diputados de la coalición cívica y hoy estamos en Cambiemos. Hablo de Patricia Bullrich, Toti Flores, Juan Carlos Morán, Fernando Sánchez. Presentamos una denuncia denunciando al gobierno como lo que se demostró que era una asociación ilícita cuyo principal organizador era el encargado de las obras públicas y del financiamiento de las obras públicas, que era el encargado de extraer de la caja del Estado el dinero para la corrupción, ¿no? Hoy me parece muy expresivo que el kilómetro de ruta cuesta, con los mismos proveedores, el Estado está pagando 40% menos por cada kilómetro de ruta y es muy claro a dónde iba a parar ese dinero. Así que verlo debido ahí es un alivio, es una esperanza de que termine la impunidad y supongo que es sobre todo un gran alivio para quienes perdieron a sus seres queridos en esa tragedia. Sí, que estos hechos que vos me estás mencionando, como el sobreprecio en la obra pública y demás, son hechos que, bueno, ya se le irá a juzgar por eso también. Ahora es algo concreto, que es el tema de la tragedia de Once, que además ahí se cobraron vidas los hechos de corrupción, lo cual lo hace más grave. Sí, está muy claro. Lo de Once no fue una tragedia, fue una masacre anunciada desde muchos sectores. Se había alzado la voz de alarma desde el informe de la AGN con Leandro Despuy y de muchos sectores políticos. Se venía diciendo insistentemente que la situación en los trenes no era sostenible y que en esas condiciones de seguridad era imposible que no ocurriera algo terrible, y ocurrió, ¿no? Así que me parece eso, la justicia debería haber llegado hace ya tiempo, pero bueno, con ver que el proceso avanza y que Debido tiene grandes posibilidades de terminar en la cárcel, bueno, depende mucho también del tema fueros, ¿no? Así que esperamos que hacer una buena elección, entre otras cosas, porque nos faltaron 15 votos para poder expulsarlo de la Cámara de Diputados. Ojalá los tengamos ahora. ¿Y qué opinás de Cristina esta semana declarando que el Estado no tuvo ninguna responsabilidad en la tragedia de Once? Es muy raro lo de Cristina, ¿no? Porque vamos a suponer que el maquinista, que es lo que ellos sostienen, fue el responsable del choque. Vamos a aceptar eso sin discutir. Okay, el maquinista fue responsable del choque. El choque fue un choque a menos de 30 kilómetros horas y murieron 51 personas. El año pasado, en New Jersey, ocurrió una cosa muy parecida. Un tren impactó contra el final del andén a una velocidad de alrededor de 30 kilómetros hora. Y murió una persona que estaba esperando el tren en el andén y el tren le pasó por arriba y no murió ninguno de los pasajeros, ni uno solo. En Argentina murieron 51, 52 según como los contemos. Así que podrá ser que el maquinista, supongamos que el maquinista es responsable del choque, de las muertes es responsable Cristina, De Vito y Jaime, que se gastó 250 millones de dólares en comprar chatarra ferroviaria en España y Portugal, que apenas llegó al país la tuvieron que dejar arrumbada en las playas ferroviarias porque no se podía usar. Así que los vagones que chocaron eran vagones de trenes Toshiba comprados
en el año 58, en la época de Frondizi, y con una manutención absolutamente deficiente. Así que no había ningún motivo para que muriera nadie aún produciéndose el choque, y sería bueno que esta señora alguna vez se haga responsable de esto y de otras cosas, porque también nos acordamos que 4 días después del choque de Once y de la muerte de 52 argentinos, sin decir una palabra a sus familias, la expresidenta estaba en un palco gritando "vamos por todo" a los militantes de la Cámpora. Sí, de hecho, bueno, el maquinista, vos decías, fue condenado, pero quizás si hubiese estado la infraestructura en condiciones, no hubiese sido tan grande la tragedia, que es un poco lo que vos marcabas. Sí, Pero yo no veo, ya, haciendo la comparación con los trenes de Estados Unidos, que tampoco son los más avanzados del mundo, ¿no? Porque los trenes más avanzados están en Japón, secundariamente en Europa. Estados Unidos tiene el sistema Amtrak, que no es de lo mejor, pero es un sistema razonable, decente. Acá teníamos trenes de cartón pintado, ¿no? Y se vio en las fotos el estado, la manera en que colapsaron y cómo la gente murió por eso. Y el otro hecho, primero, ¿crees que Cristina puede ir presa, a la vez presa, Cristina, en el corto plazo? Yo espero que sí, espero que haya un fallo y espero que eventualmente, visto que probablemente sea senadora, la Cámara de Senadores tenga la dignidad de quitarle los fueros para que eventualmente cumpla sentencia. Obviamente va a llevar un tiempo, ¿no? Porque el proceso judicial normalmente llevan tiempo, tienen que sustanciarse, pero creo que en el momento oportuno sería bueno que eso sucediera. Me parece imprescindible para tener un país en el cual los ciudadanos sientan que quien las hace las paga y no hay impunidad para nadie. Y justamente el otro hecho que iba a mencionar, que integra esta trilogía que mencionaba al principio de la charla, es el de la Cámara revocando la prisión domiciliaria de Milagro Sala. ¿Cómo lo viste a eso? ¿Cuál es tu visión? Mira, no sé, no leí el fallo, pero nada más ver la forma en que se comportaba Milagro Sala, que no sea una prisión domiciliaria, no es que te vas a tu casa y haces la vida normal de todos los días, es que estás en prisión en tu casa, y las violaciones a las reglas de la prisión domiciliaria fueron muchísimas, algunas muy evidentes, cuando se dedicaba a insultar a los gendarmes y a preguntarle dónde está Maldonado y hacer todo este escándalo político, el uso de celulares, las reuniones políticas permanentes. Digo, la idea de la prisión en el caso de Milagro Sala se aplica porque el juez creía que tenía la posibilidad de, a partir de las conexiones y del poder político que todavía conserva, de obstaculizar la causa. Ahora, si se va a la casa y mantiene todas las reuniones ahí y habla por teléfono con todo el mundo, vuelve a la situación anterior. Entonces tiene que volver a prisión donde la tengan más controlada, ¿no? ¿Y cuál crees que ha sido el rol de los organismos de derechos humanos en este tema? Porque incluso hay que decirlo que organismos internacionales de derechos humanos han pedido que se la lleve a prisión domiciliaria y demás. ¿Cómo ves el rol que están actuando en este lamentable, sentido? sobre todo en la Argentina. Me parece que los organismos de derechos humanos son una de las tantas cosas que los Kirchner arruinaron, porque todo lo que tocan lo ensucian y lo arruinan. Entre las cosas que ensuciaron están los organismos de derechos humanos, que en una época tremenda, la época de la dictadura, fueron el orgullo de muchos argentinos por la lucha tan valiente que habían llevado adelante. Ahora lo que hicieron después y lo que siguen haciendo es de una parcialidad política abominable. Por ejemplo, denominar sin ningún tipo de prueba desaparición forzada al caso de Santiago Maldonado, me parece que es una aberración que no deberían permitirse a sí mismos, ¿no? ¿Y el fallo de la Corte Interamericana que dice que habría que llevar la prisión domiciliaria? La Corte Interamericana cumple una función preventiva y eminentemente garantista. No me gusta ese fallo, pero me parece que estaba bien respetarlo. También hubo un zigzag, porque primero lo que la Corte Interamericana decía era que no debía estar presa, y después pidieron prisión domiciliaria, es decir, convalidaron el hecho de que estuviera presa ante la abundancia indiscutible de pruebas en su contra, ¿no? Me parece que han emitido un fallo apresurado, han recomendado algo que el gobierno
decidió cumplir, la justicia decidió cumplir, por buenas o malas razones, pero lo sucedido después demostró quién es esta señora y el poco apego que tiene a la ley, ¿no? Algunos ahí te van a marcar el fallido ese que tuviste del gobierno decidió cumplir, la justicia decidió cumplir, pero... Sí, está bien, porque es cierto, ¿no? Que en realidad el gobernador Morales criticó la decisión, pero por supuesto dijo que había que acatar el fallo, ¿no? Pero bueno. Sí, muchas veces se confunde gobierno con justicia, porque justamente sí, el kirchnerismo dice el gobierno de Morales la metió presa, cuando en realidad hay un fallo de primera instancia y ahora de Cámara diciendo que tiene que volver a la prisión domiciliaria. Eso es muy claro, y me parece que en ese sentido debe evaluarse todo, también el hecho de que Cristina todavía esté presa y que debido no estén presos, no están presos por la lentitud de la justicia. Sería bueno también que nosotros ciudadanos recordáramos a quienes votamos, porque de los 12 jueces de Comodoro Pi, que son los que llevan las causas más graves de corrupción, 1 lo eligió de la Rúa, 4 los eligió Menem, 3 los eligió Néstor Kirchner y 4 Cristina. Ahora, si vos tenés 11 de 12 jueces designados por gobiernos como los de Menem y los Kirchner, con escándalos de corrupción públicos y manifiestos, es difícil esperarse después una justicia de ese tipo. Y en eso va también la responsabilidad del voto de los ciudadanos argentinos, que creo cada vez más hacen un balance de los errores cometidos y votan y llegaron a 2 conclusiones básicas. La primera es que la corrupción mata y la segunda es que no hay que votar delincuentes. Carrió dijo esta semana que los organismos de derechos humanos y el kirchnerismo quieren que aparezca muerto Maldonado. ¿Vos cómo lo ves a eso? Me parece que yo creo que no hay que hablar de lo que las otras personas desean o quieren o desean, porque forma parte del fuero íntimo y uno no puede saberlo. Ahora, lo que sí me parece que, insisto, hay que denunciar que más allá de lo que se pueda opinar con respecto a la causa y de las especulaciones que uno puede hacer sobre qué es lo que pasó con Santiago Maldonado y del deseo común, creo, de todos los argentinos y de todas las personas de buena voluntad de que aparezca y aparezca con vida y aparezca bien, llamar desaparición forzada a esto es verdaderamente absurdo, no hay ninguna prueba ni ningún indicio que conduzca a eso. El accionar, vamos a suponer el caso del accionar aislado de una patrulla de gendarmería, no implica una orden surgida del gobierno para secuestrar y desaparecer personas. Eso no está pasando en el país. Nadie que tenga un poco de noción de la realidad puede pensar que eso forma parte de una orden del gobierno y mucho menos de un plan sistemático. Así que banalizar la expresión desaparición forzada me parece que es otra de las cosas que los organismos de derechos humanos no debieron haber hecho. Bueno, recién hablábamos del voto de la gente. ¿Es cierto que hay encuestas que incluso ustedes están manejando que le dan a Carrió una intención de voto cercana al 60%, lo cual sería una elección histórica? No. Me parece, no quiero pensar mal, pero no me extrañaría que fuera una maniobra de los muchachos, ¿no? No creo que estemos en esa cifra. Me parece que hay que ser realistas. Sacamos 50%, un poco más del 50% en las PASO. Es necesario ir, votar, no aflojar. Me parece que es un mensaje destinado al votante de Carrió de nuestra lista, para decirle, bueno, no vayas a votar, que no hace falta, total. Y no es así. Esto no es una elección presidencial donde queda un presidente y nada más. Esta es una elección legislativa, por lo tanto cada voto cuenta, cada voto puede ser un diputado más o un diputado menos, y un diputado más y un diputado menos puede ser la diferencia entre quitarle los fueros a los debidos y a las Cristina, o no poder hacerlo porque te falta capacidad legislativa, ¿no? Y para terminar con la trilogía de hechos que mencionaba al principio de la charla, el otro hecho que también tiene que ver con el tema de la corrupción y el posible fin de la impunidad es el de Pata Medina preso. Muchos hablan que otros sindicalistas van a tener problemas con la justicia, algunos hablan de Víctor Santamaría. ¿Vos cómo lo ves? ¿Creés que Santamaría puede llegar a tener un problema también en el corto plazo a nivel judicial? No sé por qué piensan eso, qué sé yo, quizás por
porque será el que habrá hecho más méritos en términos de corrupción, no lo sé. Me parece que esto está en manos de la justicia, y me parece muy bueno que Pata Medina, que era probablemente uno de los personajes más siniestros, esté preso, y ojalá sigan avanzando, sobre todo los sindicalistas corruptos, porque la verdad es que es vergonzoso verlos esconderse detrás de los trabajadores para proteger sus negocios, para proteger sus 100 autos, su helicóptero y su avión. La verdad es que lo que ha pasado con el sindicalismo es algo escandaloso, y se tiene que terminar como se tiene que terminar, como bien dijo el presidente Macri, las mafias en todas las corporaciones. Tiene que terminar la corrupción tanto a nivel estatal como a nivel empresarial como a nivel sindical. Además de político, sos periodista. ¿Qué te pareció la entrevista que le hizo Chiche Hegblum a Cristina en Crónica? No me abstengo de ver entrevistas de Cristina desde que no está en cadena nacional. Vi los comentarios, vi algunas partes, me parece bueno que es una persona en absoluta decadencia política, intelectual y moral. Era difícil dar todavía un paso atrás desde donde estaba ella, pero parece que lo ha conseguido mostrarse tal cual es, con la misma especulación política permanente, y con el mismo desprecio de la realidad con la que gobernó el país durante 8 años, ¿no? Ahora, ¿vos crees que ella, hablando de esto, de temas personales, de que le gusta el puré de calabaza, intenta mostrarse más humana, captar el voto por ahí del votante independiente? Sí, no es ninguna novedad. ¿Te acordás cuando en el medio de una crisis se presentó también en una silla de ruedas, enyesada? Claro, cuando fue la muerte de Nisman, creo. Claro, con el perrito, Que hizo la cadena lo ha hecho nacional. un montón de veces. La gente me parece que ya le sacó, como dicen los adolescentes, le sacó la ficha, ¿no? Ya ve un personaje, a una actriz haciendo un personaje y no a una persona de carne y hueso. La verdad que Cristina en este sentido ha demostrado su insensibilidad y su inhumanidad en muchísimos casos. Yo te mencionaba el hecho de que 4 días después de lo de Once, sin siquiera lamentarse o condolerse ante los familiares, estaba diciendo que su gobierno iba por todo en un acto público. También recuerdo cuando murieron más de 20 argentinos en los saqueos de Córdoba y Tucumán, y el mismo día en que eso todavía estaba sucediendo, ella estaba bailando con una murga, con Moria Kazan y con la hija, en otro acto oficial. Así que me parece que ya ha hecho suficientes cosas como para que la gente sepa quién es. Fernando, ¿qué opinás cuando te dicen gorila? Nada, yo le digo peronista, cada cual insulta a su manera. ¿Te parece un insulto ser peronista? Mira, depende a quién. Me parece que hay mucha gente honestamente peronista que ha sido engañada, que ha sido robada, por eso. Pero me parece que la gente que agrede, es decir, decirle a otra persona gorila, condensa 2 sentidos que no tienen nada que ver. El crítico del peronismo es el gorila, el que critica el peronismo, y gorila quiere decir también traidor a la patria, traidor al pueblo, persona que quiere que el país sea una colonia y que los chicos pobres se mueran de hambre. Entonces, cuando se hace esta asociación, que básicamente lo que quiere decir la palabra gorila es que quien critica el peronismo es un ser despreciable, me parece que forma parte del arsenal. Yo recuerdo que el peronismo una vez se escandalizó mucho porque un diputado radical, San Martino, les dijo a los diputados que ellos eran el aluvión zoológico, y fue un repudio justificado. Realmente es una frase desafortunada y lamentable. Ahora, eso fue una frase de un diputado una vez en una sesión. Gorilas nos vienen diciendo el 80% del peronismo desde hace décadas, ¿no? Sería bueno que empezaran a aceptar la crítica y empezaran a hacer autocrítica, porque mientras la crítica del peronismo la hagamos los de afuera y ellos no tengan ninguna capacidad de autocrítica, me parece que van a seguir tan desorientados como están ahora, y van a seguir cosechando rechazo de la gente como están recogiendo ahora. Y para terminar, ¿qué nos podés contar de tu nuevo libro? Bueno, que se llama El año que vivimos en peligro. El subtítulo es ¿Cómo sobrevivió el gobierno de Cambiemos al Club del Helicóptero? ¿Y qué es eso? Es una crónica de lo que pasó desde que Cambiemos asumió el gobierno y las divertidas peripecias que tuvo que asumir para evitar que el país estallara económica y socialmente,
con 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores y 5 gobernadores de 24, es decir, con el poder político más exiguo de la historia de la democracia argentina, mientras el Club del Helicóptero hacía todo lo posible para que el gobierno se cayera. Es una crónica mes por mes de lo que fue sucediendo y que intenta dar algunas claves explicativas de situaciones que se han discutido mucho, ¿no? Como por ejemplo, cuál era la herencia económica, hasta qué punto era grave la situación, si realmente el plan económico provocó voluntariamente una subida de la pobreza y un desempleo masivo, bueno, todas estas cosas, ¿a quién benefició el supuesto tarifazo, que no fue tal, pero bueno, quiénes fueron los beneficiados y quiénes fueron los perjudicados por él? Bueno, todos estos temas que han formado parte del debate público y político en estos 2 años son los que trato y bueno, espero que ayuden a la comprensión de lo que pasó, ¿no? Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo por esta entrevista, ¿eh? Al contrario, muchas gracias a vos. Un abrazo.